Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas y hermanos, hermanas que nos acompañan nuevamente en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Siempre queremos hacer la oferta de estos libros gratuitos, totalmente gratuitos para las personas que nos sintonizan cada día de este programa. Son libros que no tienen costo para usted, enseñan solamente la Escritura, la palabra de Dios. Son una guía práctica y didáctica para aquellas personas que quieren aprender de la Biblia en la tranquilidad de su hogar, autodidactamente, y para ello tienen este libro, que es un libro que se utiliza con el libro guía, que es la Biblia, y una hoja de examen. Se le entrega el examen y contesta las respuestas que aparecen aquí, y luego lo entrega quedándose con este libro para usted. Hay muchos títulos en la serie de cursos bíblicos Emaús, así que la persona puede estudiar cuantas veces quiera los cursos que estime conveniente, así que es una invitación muy conveniente para cada persona que quiera aprender más de la Biblia. A veces hay personas que quisieran profundizar en las verdades que incluso ya saben algunas cosas y quieren profundizar más de la Escritura. Pueden realizar estos cursos bíblicos por correspondencia, cursos bíblicos Emaús. Así dejamos esa invitación y también le invitamos a la congregación, a la reunión que se realiza los días viernes de 7 a 8 de la tarde. Hay enseñanza de la palabra de Dios. El día domingo en la mañana en una escuela dominical, a las 11:30 de la mañana. A las 9:30 estamos celebrando también lo que es la Cena del Señor y su mandato que el Señor dejara, como dice en Hechos 27, cada primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y también en la tarde, de 7 a 8 de la tarde, una predicación del Evangelio. Todas estas reuniones son en Pedro Aguirre Cerda 189. Pedro Aguirre Cerda 189. Y también el día miércoles estamos realizando un estudio bíblico dialogado. Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Así que hacemos estas invitaciones. Todas las reuniones son de 7 a 8 de la tarde. Y ya en un tiempo más comenzaremos con las clases los días sábados. Así que haciendo todas estas invitaciones, queremos que usted se sienta partícipe de este estudio que realizamos aquí en este programa, como lo dice el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Utilizamos solamente la Biblia, no otro libro, no otro profeta, no otro iluminado que aparece de repente, sino que la Escritura y lo que ella nos muestra para nuestra vida en el día de hoy. A pesar de que han pasado tantos años, tantas generaciones, la Biblia permanece en pie. No tiene margen de variación, no tiene margen de error. Y eso lo explica porque, como dice el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios fueron inspirados ellos para escribir. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella alumbra como una antorcha. Esa es la palabra de Dios, sin margen de error. Los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir lo que Dios quería que supiéramos nosotros. Vamos a leer en la carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 15. Hemos ido viendo cómo el Señor se aparece a personas, cómo el Señor se apareció luego de su resurrección a Tomás, y vimos el caso de Tomás, y vimos la incredulidad de Tomás, y vimos la frase tan grande que Tomás realizó, que él dijo, y que le salió de muy adentro porque él primero fue incrédulo. Pero luego cuando él creyó que era el Señor, se postró y dice: Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: bienaventurado, Tomás, porque has visto, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros en el día de hoy, que muchas de las cosas que están en la Biblia no las hemos visto, porque pasaron hace mucho tiempo, pero las creemos. Primera de Corintios capítulo 15 nos va a relatar otras apariciones del Señor Jesucristo después de su resurrección.
La palabra resurrección significa volver a la vida y es la única palabra que tiene relación con la muerte en la Escritura. Palabras como la reencarnación son antibíblicas. No es una enseñanza ni una doctrina bíblica lo de la reencarnación. La reencarnación lo creen culturas tales como las orientales, países como la India, países como China y todo el Asia Pacífico está creyendo alguna de esas cosas que no aparecen en la Escritura. Y de repente vemos en nuestro país cómo llegan algunas de esas enseñanzas por algún maestro que viene a hablar del gnosticismo, de la reencarnación, de las vidas pasadas, de la comunicación con los muertos y todo ese tipo de cosas. La meditación trascendental, pero todo eso es enseñanza que viene de allá, de un mundo idolátrico totalmente. Más de 2.000, 3.000 dioses, por nombrar un número, en algún país como por ejemplo la India, que hasta los animales son dioses, hasta los animales, incluso como un mono, un ratón, tienen un templo. A ese nivel de idolatría llegan países tales como eso. Debemos dar gracias a Dios que nuestro país en algún momento de la historia fue conquistado por otro país que entre comillas se dice cristiano y trajo algunas verdades que son bíblicas, pero no una verdad completa. Por eso, gracias a Dios, también tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que está libre para todo aquel que quiera estudiar, para todo aquel que quiera aprender de lo que realmente Dios dice y Dios quiere para el hombre, de las verdades básicas que la Biblia dice y no una persona o un profeta aparecido o alguna mujer, sino que Dios a través de su palabra y a través de sus apóstoles. Por eso es que se llama la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De los apóstoles del Cordero, de los 12 apóstoles del Cordero que tienen un nombre en los pilares allí en Apocalipsis, cuando aparece la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Están escritos en los pilares, en los fundamentos, los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, dice la Escritura. Y ahí están los apóstoles. A eso nos referimos cuando llamamos y decimos apóstoles del Señor Jesucristo. Así que apariciones apostólicas en el día de hoy es imposible porque debieran haber visto al Señor resucitado, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, que eran apóstoles del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Como un abortivo se me apareció a mí. Así dice el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, el apóstol de los gentiles. Y escriben las cartas y se cierra el canon de las Escrituras con estos apóstoles. Así que esa es la doctrina apostólica. Así que la reencarnación, volver a la vida. Cualquier otra palabra que tenga relación con el asunto de la muerte no es bíblica como la reencarnación. La resurrección es la única palabra que aparece en la Biblia como el fundamento histórico, doctrinal de la fe de los cristianos, la resurrección. Dice, os declaro además, hermanos, estamos leyendo en Primera de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, a la iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto, una iglesia un poco carnal, una iglesia que tenía muchas deficiencias, pero a la cual Pablo le tenía un gran aprecio, le tenía un gran cariño. Pablo predica en Atenas y predica un poco en la filosofía y la sabiduría humana, pero llega luego a Corinto, una ciudad que era una ciudad puerto, una ciudad idolátrica, una ciudad depravada, donde había homosexualismo. Pero de ahí el Señor sacó personas que se convirtieron de las tinieblas a la luz de Jesucristo, a la luz admirable. Y donde hay luz no puede haber oscuridad. Y estos hermanos, no importaba el pecado en que hubieran estado, el Señor los rescataba, los transformaba y servían al Señor. Y Pablo tenía un gran aprecio, un gran cariño y le escribe 2 cartas a los hermanos en Corinto. Además os declaro hermanos, 1 Corintios capítulo 15,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tenemos entonces que desglosar este versículo. Hay mucha enseñanza para nosotros, pero pensemos en que Pablo les dice, hermanos, ellos ya no eran inconversos, ya no estaban en las tinieblas, habían pasado a la luz del Señor, habían pasado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, habían sido lavados por la sangre del Cordero, eran nuevas criaturas. Eso era la iglesia de Corinto. Y Pablo les vuelve a insistir, les vuelve a mencionar con una razón bien poderosa, les vuelve a mencionar el Evangelio. Y hermanos que sintonizan nuestro programa, el Evangelio es vivo. El Evangelio no es del pasado. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te has convertido al Señor, si tú por la gracia de Dios puedes decir que eres un hijo de Dios, creyente, un salvado, un lavado en la sangre del Cordero, el Evangelio sigue vivo en ti. No es que, yo en el pasado las predicaciones me las sé todas. Yo ya no tengo que escuchar el Evangelio porque yo ya soy salvo. Pablo vuelve a repetir el Evangelio a personas que son creyentes, a personas que son salvadas. Y es bueno que los creyentes escuchemos una y otra vez el Evangelio. El Evangelio. Hay doctrinas, hay enseñanza. El Señor levanta maestros en las congregaciones para la edificación de su pueblo, pero el Evangelio nos hace bien. El Evangelio es vivo en nosotros. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu cuando escuchamos la palabra del Evangelio, la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Que no nos olvidemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, para así poder tener misericordia de aquellos que están perdidos, de aquellos que están en tiniebla, de aquellos que todavía están en sus delitos y pecados. Y muchos de ellos no lo saben, no saben que están en pecado porque ni siquiera saben qué significa la palabra pecado. Así que orar al Señor por más misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Hay un mundo en oscuridad, hay un mundo en tinieblas, y ellos no saben que van rumbo a la condenación, que van rumbo a las tinieblas eternas, que hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles, donde ellos también irán si no creen en el Señor Jesucristo. Y a veces tú, que eres creyente, que eres cristiano, le envías los caballos del Apocalipsis y todas las tribulaciones a esas personas. Hay una palabra para esas personas, que Cristo salva al pecador, que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. La carta a los Corintios, personas que dice en el mismo libro de Corintios, el capítulo 6, versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Pero luego agrega un verso precioso, hermoso, para que lo anotes ahí. Primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos. Por eso el amor de Pablo a estos hermanos, porque de ahí los sacó el Señor. De sus idolatrías, de tener fe en dioses de palo, en estatuitas, en figuritas. De ahí los sacó el Señor. Porque estaban en fornicaciones, estaban en adulterios, eran ladrones, eran avaros, se echaban con varones. Esa era la vida pasada de los corintios. Por eso es que Pablo los ama con amor eterno, porque sabe, entiende, discierne lo que Dios puede hacer en una persona, el cambio que Dios puede operar en una persona. No es la persona la que cambia,
No es una figura de madera la que cambia. Es Dios el que cambia. No es una congregación que cambia. Hay personas que dicen, allá donde voy yo, dicen, sí, allá está la verdad. Y todas las congregaciones puedes entrar a 100 congregaciones y las 100 te van a decir, nosotros tenemos la verdad. Pero la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. La verdad es una persona. Si tú buscas la verdad, busca una persona, Jesucristo. No andes buscando qué iglesia, qué congregación tendrá la verdad. Voy acá, voy allá. Que la verdad es una persona. Y no te quedes como Pilato, como lo vimos la otra vez. Dijo, ¿qué es la verdad? Y antes que el Señor le contestara, se dio media vuelta y se fue. No, busca la verdad. Insiste en buscar la verdad y la vas a encontrar. Estos hermanos la encontraron. Erais algunos de vosotros más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Son tres cosas que el Señor hace. Eso es lo que Pablo en Corintios 15 dice. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio que estás predicando? ¿Cuál es el evangelio que se está predicando? ¿Qué evangelio tú has escuchado? ¿Piensas que el evangelio es para aumentar tu dinero? ¿Piensas que el evangelio es para que Dios te dé una casa, un auto? ¿Piensas que el evangelio es para que Dios te sane de una enfermedad? ¿Qué piensas que es el evangelio? La palabra evangelio en el griego, evangelio, significa buena noticia. Se pasó casi literal a nuestro idioma español. La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, soy pecador, rumbo a la condenación, y el Señor me salvó, me rescató, me llamó con un llamamiento santo que no pude resistirme. Él me llamó, Él me trajo, Él fue. Y Pablo entiende que Dios puede hacer los cambios. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso hace la ley de Jehová. Eso es la transformación del alma. Esa es la conversión de una persona. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La Biblia es la ley de Jehová. El Salmo está hablando del Antiguo Testamento, es la ley de Jehová. Los 10 mandamientos, la ley de Jehová, pero los judíos tenían más de 600 o tenían 613 mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que nos dice que robar es malo, que mentir es malo, que adulterar es malo, que fornicar es malo, que envidiar es malo, que decir malas palabras es malo. Es pecado delante de Dios todo eso. Entonces ahí viene la conversión del hombre. Ese es el evangelio. Hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, dice Pablo. Le dice a hermanos que el Señor lo había sacado de ser afeminados, de echarse con varones, de ser ladrones, de ser avaros, de ser hechiceros. De ahí los había sacado el Señor. Y Él ve cómo esa iglesia, una nueva comunidad cristiana, está alabando al Señor y levanta manos santas sin ira ni contienda al Señor. Y cómo eran y cómo son ahora. Por eso Pablo les tiene paciencia y les ama y les escribe y les declara nuevamente el evangelio, porque hay algunos que se están apartando. Y el Señor luego va a declarar el Señor en la palabra que el Señor está debilitando a algunos, está enfermando a otros y algunos ya duermen. El Señor les quitaba la vida en su misericordia. Eran dignos de la salvación esos hermanos, pero su testimonio aquí en la tierra ya estaba dejando mucho que desear. Eso eran los corintios. ¿Te sientes identificado? En las congregaciones muchos levantan mano y dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero siguen en su vida pecaminosa, saliendo del culto. Entonces Pablo dice en Romanos que el culto que Dios le agrada es el culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Ese es nuestro culto racional. Es todo el día, es toda la semana, es toda una vida.
Por eso es que Pablo tiene que enseñarnos que no somos perfectos. Juan nos enseña también que van a haber caídas, que debemos volver a confesar nuestros pecados, no a un hombre, sino que al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Te fijas que mientras más sabemos del evangelio que el Señor nos dejó, más ridículo parece lo que se predica de repente en algunos lugares, que se le da importancia al dinero, a las sanidades y a otras cosas. Son importantes, sí, el Señor puede bendecir, el Señor puede sanar, puede hacer milagros, el Señor poderosos milagros, pero los milagros no son para exaltar a un hombre, los milagros son para exaltar a Dios, para darle gloria, honra y honor a Dios que hace el milagro. El evangelio que os he predicado, el cual asimismo también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y esta es una palabra que ha llevado tanta confusión. Y algunos dicen, estoy perseverando para mi salvación, dice alguno, como si la salvación dependiera de ellos. Si la salvación dependiera de mí, yo me iría al infierno. Si la salvación dependiera de lo bueno que yo hago, me iría al infierno. La salvación, gracias a Dios, no depende de mí. No depende de lo que yo hago o deje de hacer. Depende de que Dios me miró, me salvó, me llamó, me rescató, me liberó. Como dice Corintios 6, me salvó, me justificó, me purificó. Me presenta limpio delante de un Dios santo. Es el evangelio que predicamos. Todo depende de Dios. Él nos salvó, Él nos llamó. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Si el Señor te llamó a algo, ¿por qué resistes al Espíritu Santo que te está llamando, que te está hablando? Hay personas que nos llaman y estamos orando por ellas, por la restauración de sus vidas espirituales, pero también tienes que actuar, tienes que congregarte, tienes que volver, arrepentirte de tus pecados y volver al Señor, volver tu mirada al Señor. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Recibo el evangelio, es una verdad que se recibe. No es que yo camino en el evangelio, no es que yo ando en el evangelio, yo recibo una palabra. Recibo la palabra del evangelio. Recibo la palabra que me dice, tú eres un pecador, pero el Señor vino a salvar a los pecadores. ¿Recibes esto? Recibo el evangelio. Entonces luego que soy salvo, naturalmente me nace saber quién es mi Salvador, qué es lo que Él quiere que yo haga. Él me salvó, Él me rescató, me purificó, me santificó. Ahora quiero saber qué quiere mi Salvador que yo haga, porque con gusto lo voy a hacer, porque mi vida fue salvada, rescatada del infierno. Entonces, con gusto voy a servir a este Señor. Investigo, leo la Biblia, veo lo que el Señor dice que es malo y no lo hago. Persevero en el Evangelio, persevero en las doctrinas apostólicas, pero no para salvación, persevero porque soy salvo. Ahora hay algo importante, muchos preguntan, dice, ¿y qué de aquel hermano entonces que vino, nos acompañó, pero ahora anda lejos, perdió su salvación? No, la Biblia enseña que él nunca fue salvo, que creyó en vano. Corintios dice también, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Algunos se convencen de algo, pero no se han convertido al Señor. Por lo tanto, el ejemplo del hijo pródigo, de la moneda perdida, de la oveja perdida, nos enseñan que el que es verdadero, aunque esté lejos, luego se encuentra, luego vuelve, luego permanece. Tampoco algunos dicen, ustedes son los salvos siempre salvos. No se trata de eso. Ellos piensan que uno puede hacer lo que sea y va a seguir siendo salvo. Y la Biblia enseña, Romanos nos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. En otras palabras, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos 6? Yo soy salvado, entonces puedo mentir, puedo robar, puedo seguir haciendo todo, total soy salvo. Y Pablo dice en Romanos 6, de ninguna manera, de ninguna manera.
El que está pensando así no ha conocido lo que es la salvación del Señor, no ha conocido lo que es el Evangelio. Os declaro entonces, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El Señor vino al mundo a salvar a los pecadores, murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, derramó su sangre preciosa para limpiar mis pecados, para lavar mis pecados, lavar mi alma que estaba sucia. Ahora yo puedo orar, entro al trono de la gracia directamente a hablar con Dios en oración y lo puedo hacer porque mis pecados han sido lavados, han sido perdonados y no depende de mí. Hay gente que piensa que la salvación se pierde. En su pensamiento está confiando en lo que es la doctrina de la salvación por obras. Porque si perdió la salvación, ¿cuándo la va a volver a recuperar? Cuando esté a cuentas con Dios. Está pensando que la salvación depende de Él. Y se pierde el domingo, se salva el lunes. Sería una salvación intermitente. Pero la Biblia dice que la salvación es eterna. La palabra eterna, busque el significado de lo que es eterno. Esa es la salvación eterna. Dice, en el cual también perseveráis. La palabra perseverar es insistir una y otra vez en las cosas que hemos creído. Yo he creído que el Señor vino al mundo a salvarme. Que cuando Él estaba en la cruz, estaba pagando mis pecados. Estaba pagando mi deuda, que era muy grande delante de Dios. Él la pagó. Él la quiso pagar. Por eso Él me salvó. Cuando miramos a la cruz de Cristo, no hay prosperidad económica ahí. No es el mensaje de la cruz. El Señor está pagando los pecados de la humanidad. Está pagando los pecados de aquellos que quieren que el Señor pague sus pecados. ¿Te sientes agobiado en tu vida de pecado? El Señor dice, venid a mí, venid a mí. Él está esperando, no va a insistir. El Espíritu Santo te habla una y otra vez y tú debes acudir. A Pablo le habló, Pablo fue. A Pedro le habló, Pedro fue. A Mateo le dijo, Mateo, sígueme. Mateo le siguió. Unos discípulos querían seguirle, le dijo, venid, venid. En Juan capítulo 2. Ellos fueron y vieron dónde moraba el Señor. Hay un llamado del Señor, hay una decisión humana ahí, el hombre. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. No sea rebelde a lo que el Señor te está hablando. El evangelio que os he predicado, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Vamos a ir a un tema musical antes de continuar con la palabra del Señor. Señor director.
Muy bien, después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de el libro de los Hechos, donde se nos narra, se nos relata la historia de la iglesia recién nacida y obrando a través del Espíritu Santo, el Cristo resucitado, impulsando la obra para que el Evangelio sea predicado y con prodigios y milagros confirmando desde el cielo que era obra enteramente de Dios. Volvemos a dar una cordial bienvenida a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Igual tenemos una palabra de consuelo para los que están tristes o sufriendo. Sabemos que solamente en el Señor Jesús es la persona feliz y puede encontrar la total tranquilidad y la paz que necesita en su vida. Estamos en el capítulo 16 y vamos a continuar en nuestro estudio hoy desde el versículo 16, donde quedamos el jueves pasado. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No,
Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Deseamos que la lectura pública de la palabra de Dios sea de gran ayuda para su vida, que usted pueda, mediante ella, entender el mensaje que estamos enseñando, que estamos predicando. Estamos considerando a Pablo y Silas. Ellos han llegado a Macedonia porque un hombre les llamó para que viniesen. Y esto, como dijimos, tiene que ver con el continente europeo, que tenía gran necesidad de salvación. Y el Espíritu Santo, que está guiando el ministerio, Él les ayuda para que ellos vayan a enseñar, a predicar la palabra de Dios en aquel lugar. Ellos llegan, como vimos, y están en Filipo, una ciudad importante, principal, una colonia, y allí ellos predican el Evangelio en un lugar en donde se congregaban para la oración. En aquel lugar no había sinagoga y las personas se reunían fuera de la ciudad, donde había un río, y allí Pablo y Silas hablaron a unas mujeres que estaban orando, mujeres que eran conversas judías, pero que no tenían a Cristo como su Salvador personal. Y como vimos, allí una mujer se destaca que era vendedora de tejidos teñidos en púrpura, y el Señor abre su corazón, ella recibe a Cristo como su Salvador personal, y luego, en obediencia al mandato del Señor Jesús, ella se bautiza y les pide que se queden, y aún les obliga a quedarse. Pero ellos siguen y se quedan allí en esta ciudad, y iban todos los días a ese mismo lugar para la oración y para hablar de el Señor Jesucristo. Pero ocurre que en aquella ciudad había una muchacha que estaba esclavizada por Satanás, y ella tenía un espíritu mediante el cual ella adivinaba y predecía muchas cosas. Era Satanás, con uno de sus esbirros, quien estaba ocupando la mente y el cuerpo de esta mujer. Y ella, siendo esclava, sus amos tenían gran ganancia con ello, realmente era la fuente de ingresos, y vaya que ganaban dinero a través de esto. Y ella empieza a ir detrás de los siervos del Señor, y ella decía que aquellos hombres, se me había dado vuelta la hoja, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto era una gran verdad, pero Pablo no necesitaba que el diablo le estuviese haciendo propaganda, porque sinceramente Pablo conocía muy bien el mensaje de salvación que estaba entregando. Ya a Pablo le molestaba este hecho de que el demonio estuviera dando testimonio, y aún más le molestaba y le daba pena la esclavitud a la que estaba sometida por este demonio esta mujer. Y Pablo se cansa de esto, de escuchar esto, y él se vuelve, y fijémonos que él
no dice nada contra la mujer, contra la muchacha, sino él habla directamente al espíritu satánico que estaba en ella. Y Pablo le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el demonio, inmediatamente obediente ante el mandato de parte de Jesús, sale de esta mujer, de esta muchacha. ¿Y qué sucede? Que los amos, al ver que su negocio acaba de terminar, porque ha salido el diablo quien les estaba proveyendo de riquezas, de ganancias, ellos llevan a estos siervos, a estos misioneros, ante los tribunales con falsas acusaciones. Mire la estrategia del diablo. Si el diablo es astuto, pero no tan astuto ni tan inteligente, porque siempre se va de fracaso en fracaso. Primero, Satanás quiere hacer y entablar una falsa amistad con los creyentes. ¿Y en qué vemos esta falsa amistad? En que él empieza a proferir palabras, a propagar palabras que al oído humano eran muy agradables. Mire, el diablo, que es astuto, él mismo, hablando acerca de que estos hombres eran portavoces del Dios del cielo, anuncian el mensaje de salvación. Pero como no podemos, ni el creyente puede ser amigo de Satanás, entonces Satanás fracasa en esta simulación, en esta falsa amistad. Le falla esta estrategia, sale perdiendo ante esta estrategia. Y como le falla esta estrategia, entonces ahora se va al otro extremo, otra estrategia. Y ahora la estrategia que usa es de odiosidad, de falsedad, de engaño, de acusación. Y son acusados falsamente. Y logra de cierta forma Satanás su objetivo, porque ellos son rotas sus vestiduras y son apaleados. Son apaleados porque son mandados a azotar con varas, con palos, en otras palabras. Y ellos son apaleados, y luego de ser apaleados, entonces son puestos en la cárcel, y mandando al carcelero que con la responsabilidad de su propia vida les guarde con seguridad. Y el carcelero les lleva a la parte más profunda de la cárcel y les asegura el pie en el cepo. El cepo era un asunto donde tenían unas cadenas y unos sacados en donde podían quedar prisioneros, atrapados de los pies, los presos, y no había nadie que les pudiera sacar de allí. Entonces Satanás dijo: ahora sí, ahora gané. No pude ganar con la falsa amistad que pretendí tener con ellos, pero ahora con esto, con la acusación, ahora sí he ganado. Satanás cantó victoria antes de tiempo, porque saben, lejos de estos siervos del Señor, de amedrentarse, lejos de quejarse, a medianoche, heridos, maltratados, puestos allí en el cepo, en aquella lóbrega mazmorra, ¿qué es lo que ellos hacen? No sé realmente, cuando pienso en esto, no sé qué es lo personal, qué haría en una situación similar. Pablo y Silas, cantando himnos, orando allí en la cárcel, en lugar de quejarse, en lugar de estarse autocompadeciendo, ellos están en victoria, cantando himnos. ¿Qué es lo que son los himnos? Son alabanzas a Dios, son testimonios vivos de la nueva vida que el creyente tiene en Cristo, de la esperanza gloriosa que tenemos en el Señor. Y ellos están contentos cantando himnos y orando.
El orar es hablar con Dios, comunicarse y expresarle los sentimientos, las palabras, y seguramente ellos en sus oraciones estaban glorificando el nombre del Señor. Qué testimonio más maravilloso, querido amigo y hermano en Cristo. Y cómo aquellos que están alrededor de ellos, los presos, aquellas personas que habían ofendido a la sociedad, que habían quebrantado la ley y por tal razón estaban pagando sus culpas allí en la cárcel, ellos escuchaban a hombres inocentes que por solamente proclamar el mensaje de salvación, por traer un bien a la humanidad, ellos están presos en aquel lugar, pero están cantando, pero están victoriosos en Cristo. Y Satanás nuevamente sale derrotado. Le falló la segunda estrategia. Sale derrotado nuevamente. Y es tanto el poder de la oración, es tanto el fervor del canto a Dios, es tan grande el testimonio que Dios desde el cielo, Él también interviene. Satanás pensaba que teniendo preso allí a los siervos de Dios, era fácil al otro día seguirles teniendo presos y hasta quitarles la vida. Pero el Señor desde el cielo envía un gran terremoto. Fue una casualidad que hubiera en aquella noche un gran terremoto. No, de ninguna manera. Era lo que Dios estaba orando. Un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y no se hundió la cárcel, porque no era el propósito de Dios. No hubo desgracias personales, porque no era el propósito de Dios. Un gran terremoto. Pero ¿qué pasó? Al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué maravilla! Realmente, cuando Dios obra, ni Satanás ni ningún poder diabólico puede contra el poder de nuestro Dios y Salvador. Todos aquellos, incluso aquellos que estaban presos, cumpliendo sus penas, también fueron sueltas las cadenas. Y saben, en cualquier otra ocasión, si esto hubiera ocurrido, lo primero que hubieran hecho los presos es escapar, primero por el miedo al terremoto, por sus vidas, y luego también para escapar del pago de su sentencia, de las penas. Y cuando ve esto el carcelero, él seguramente había escuchado también a los siervos de Dios cantar y orar, y esto él lo estaba meditando y le estaba conmoviendo, y el Espíritu Santo estaba abriendo su corazón, de tal forma que cuando este hombre ve lo que ocurre en la cárcel, en primera instancia, él quiere suicidarse porque la responsabilidad de estos presos, él debía responder con su vida, y antes que fuera puesto para el desprecio, para la burla, para el escarmiento de las autoridades, él prefería quitarse la vida y escapar de cualquier tipo de sufrimiento. Pero Pablo dice, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Nadie ha escapado. ¿Fue esto también una casualidad, Pedro? De ninguna manera. Es Dios el que está al control de todo. Y Él puede controlar no solamente las fuerzas del bien, sino también las fuerzas del mal. Así, todos los presos ahí, presentes. Entonces, el carcelero pide
una luz, una antorcha, algo le pasaron para que él pudiese ver, pero miren la actitud, y esto realmente es algo conmovedor, es algo que llena el corazón y uno no puede quedar indemne ante esto, uno no puede quedar sin emocionarse, sin que el Espíritu Santo también toque nuestros corazones y nos haga emocionarnos ante esto. El carcelero no se precipita dentro de la cárcel para comprobar si realmente todos los presos están ahí, ¿no? Él se precipita dentro de la cárcel y dice, y sacándolos, primero dice, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, ellos no habían sacado sus pies del cepo aunque estaban sueltos. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero les saca y luego les trata con mucho respeto, con mucha deferencia. El carcelero, un hombre duro, rudo, acostumbrado a ver el sufrimiento de aquellas personas, de los malhechores, acostumbrado a ver también la dureza del corazón encallecido de aquellos que iban a dar a la cárcel por las cosas que ellos habían hecho, con las que habían ofendido a la sociedad. Sin embargo, aquí él está en presencia de dos hombres que él tiene que reconocer que son muy diferentes, que son enviados de Dios, y él les llama señores. ¿Era común, Pedro, que un hombre como este llamara señor a un preso? No. No, no, porque los presos eran la escoria de la sociedad, pero él reconoce a estos siervos de Dios y él dice, señores, y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que la gente hoy día también muchos se hacen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y recurren a algunos pseudos predicadores, quienes les entregan un tremendo listado de cosas que deben hacer, que deben dejar esto, deben dejar aquello, que deben hacer esto otro o esto otro, pensando que por alguna obra, por algún mérito humano, el hombre, el ser humano puede ser salvo. No. La salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer. La salvación es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que no conforme a nuestras obras, sino nos salvó conforme al propósito suyo, según su gracia en el Señor Jesús. Y él escribe a Tito luego y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amigo, hermano, la salvación es de gran precio y no hay mérito en ningún hombre para que lo logre. Porque si lo hubiera habido, entonces el Señor no hubiera venido a morir en la cruz. Pero como no lo hubo, el Señor vino a dar su vida en la cruz. Él vino a ocupar el lugar que merecía yo en forma personal, como para pagar mis pecados. Y Él pagó todos mis pecados. Él pagó la cuenta que yo debía. Y el Espíritu Santo nos atestigua esto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, cuando dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos da vida eterna y no pereceremos jamás. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Pero qué es lo que debo creer? Debo creer que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. ¿Tú crees esto, amigo? ¿Tú crees que el Señor Jesús pagó por tus pecados? ¿O tú estás tratando de pagar por ellos? No, amigo.
confía, recibe a Cristo como tu Salvador personal, confesando que tú eres un pecador perdido, que estás destituido de la gloria de Dios, que vas rumbo a la condenación eterna, que en ti no hay ningún mérito para recibir la salvación, pero que confías en la muerte de Cristo para tu salvación. Y Dios, en la muerte de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, tiene una base sólida por medio de la cual perdonarte todos tus pecados. Así te invitamos a que vengas a Él. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves con este relato y deseamos que el Señor te ayude para que tú puedas entender y ojalá venir ahora mismo a ser como este carcelero, a Cristo, y asegurar tu futuro por toda la eternidad. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Agradecemos nuevamente por su sintonía una vez más y las personas que llamaron. El día miércoles en la congregación se está orando públicamente por ellos y en las oraciones personales también se le tiene presente. Al despedirnos queremos invitarles nuevamente a nuestras reuniones en los días viernes, miércoles y domingo en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 19 horas. Les esperamos en forma cariñosa para que usted participe de las reuniones. El día domingo también en la escuela dominical a las 11:30 de la mañana hay clase para niños, jóvenes y adultos. Así deseamos que la palabra de Dios realmente caiga cual buena semilla en su corazón y lleve fruto para honra y gloria del Señor Jesús. Quedamos pues agradecidos por Dios porque nos permitió nuevamente estar con ustedes y deseamos que tengan un buen fin de semana y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente juntos.
salvación.